Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con nuestro desarrollo del curso. En las sesiones anteriores desarrollamos el concepto de fuerza, desarrollamos el concepto de trabajo y vamos a continuar con este desarrollo del concepto de trabajo. Como ustedes podrán recordar, se les pedía que apuntaran qué es el trabajo y en el video dicen que es el producto de la fuerza por el desplazamiento que hay en la dirección de la fuerza. Entonces ustedes ya saben lo que es una fuerza, saben del carácter vectorial del concepto de fuerza, también saben lo que es un desplazamiento, saben qué significa esto de carácter vectorial del desplazamiento. Nada más faltaría para poder entender entonces el concepto de trabajo que me digan qué significa eso de la fuerza en la dirección del movimiento, en la dirección del desplazamiento. Entonces, para eso vamos a desarrollar el concepto de producto punto y el concepto de magnitud de un vector, que de alguna manera ya lo hemos estado trabajando, pero vamos a proceder a afianzarlo mejor. Entonces, miren, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que tenemos de vectores. Ya hicimos examen de vectores, pero pues después de esta contingencia y después de toda esta dinámica extraña, pues posiblemente se les haya olvidado. Entonces este primer video pues sirva más como un pequeño repaso, pero hay que verlo para que tengamos todos los elementos para que en los siguientes videos no nos falle nada. Entonces miren, ustedes recordarán que habíamos comentado que en física se utilizan mucho los vectores y que los vectores tienen varias propiedades. Por ejemplo, cuando hablemos de un vector nos tiene que quedar perfectamente claro en dónde vamos a aplicar el vector, y a ese lugar en donde vamos a aplicar el vector le llamamos punto de aplicación. Ahora, este vector podría tener esta dirección, o esta, o esta, o esta, podría tener una infinidad de direcciones. Una vez que damos el punto de aplicación, hay que decir en qué dirección se va a aplicar el vector. Supongamos ahorita, nada más por ir afianzando el concepto, que tenemos esta dirección que es en la cual se va a aplicar el vector. Ahora, ¿es en este sentido o es en este otro sentido? Entonces no nada más basta con que digamos el punto de aplicación, la dirección, sino también tenemos que decir el sentido. Supongamos que ahora entonces nos queda perfectamente claro que la dirección es hacia acá. Ahora falta otro elemento. Hay que decir con qué intensidad, con qué magnitud vamos a aplicar el vector, entendiendo la magnitud en una representación gráfica como la distancia que hay del punto de aplicación a donde pusimos la punta de la flecha, que también nos indica el sentido. Una vez que demos estos cuatro elementos, ya podemos estar seguros que al menos en términos físicos, en términos operativos, tenemos una idea muy clara de qué estamos hablando. Pero nosotros tenemos que dar el siguiente paso. El siguiente paso sería una descripción matemática de todos estos conceptos. Y entonces para esta descripción matemática necesitamos establecer un sistema de coordenadas. Y en ese sistema de coordenadas vamos a poder dar las coordenadas del vector. Por ejemplo, al vector que habíamos puesto aquí le vamos a llamar A. Ahora, en nuestro sistema de coordenadas, nosotros escogimos que nuestro punto de aplicación estuviera en el origen del sistema de coordenadas. Y con esta asignación de los ejes, podemos decir que este vector en la dirección X vale AX. Que en la dirección AY tiene un valor y que en la dirección Z tiene el valor de AZ. Y entonces para poder definir con más precisión el vector, pues tenemos que dar las coordenadas de cuánto vale en X, en Y y en Z. Y recordemos que hablamos de vectores y para diferenciarlos de las otras cantidades que son escalares, le ponemos una flecha acá. Ok, bueno pues. Ahora, en nuestro desarrollo conceptual de la mecánica, aparece la necesidad de estar hablando de los vectores y manipularlos en términos abstractos,
en términos abstractos matemáticamente, es empezar a hacer álgebra. ¿Pero de quién? De los vectores. Entonces, bueno, el primer elemento es ¿qué significa la suma de dos vectores? Supongamos que tenemos el vector A sumado con otro vector que es el vector B. Entonces ponemos lo que es el vector A sumado con lo que es el vector B. ¿Cómo se define esta suma? Ustedes ya lo han visto, ya hemos hecho ejercicio en la clase. Pues recordarán que es agarrar la primera entrada del vector A y sumarlo con la primera entrada del vector B. Y eso nos da la primera entrada del vector A más B. Y de manera similar hay que decir para las otras dos entradas. Es decir, agarramos la segunda entrada del vector A y lo sumamos con la segunda entrada del vector B. Y para la tercera entrada del vector A más B, hay que agarrar la tercera entrada de A más la tercera entrada de B. Oye, ¿y entonces cómo se define la resta? Pues la resta es la misma cosa, ¿no? Tengo el vector A con cada una de sus entradas, tengo el vector B con cada una de sus entradas, y lo que hacemos es, la primera entrada se forma por la resta de las primeras entradas de A y de B. Similarmente para B, para la segunda entrada, agarramos la segunda entrada de A y le restamos la segunda entrada de B. Y para la última entrada, que es la entrada Z, agarramos la tercera entrada de A menos la tercera entrada de B. Es mucho más fácil entenderlo que decirlo. Es mucho más fácil verlo que explicarlo. Entonces ahora vamos a pasar a algunas propiedades de los vectores. Por ejemplo, si yo tengo el vector A y le sumo el vector, si tengo el vector A y le sumo el vector B, entonces da lo mismo que yo tenga el vector B sumado con el vector A. También existe el vector 0, donde las entradas del vector 0 son 0 en cada una de las entradas. ¿Qué propiedades tiene el vector 0? Tiene de que si yo agarro cualquier vector y le sumo el vector 0, me queda el vector original. Y pues por la propiedad conmutativa tengo que, si yo agarro el vector 0 y le sumo el vector A, me vuelve a dar el vector A. También tiene otra propiedad del vector 0, que si yo me agarro un vector y le resto ese mismo vector, me queda el vector 0. Otra propiedad, por ejemplo, algebraica, es A menos B, vectores, es igual a menos el vector B más el vector A. Todas estas propiedades las podemos revisar con cuidado, demostrarlas matemáticamente, pero bueno, aquí lo importante es que las propiedades que conocemos para los números parece que aquí sí se cumplen igual con los vectores. Evidentemente eso del parece, nada más lo digo porque habría que revisarlo con más cuidado y demostrarlas todas, pero la verdad es que sí se cumplen y se comportan simbólicamente idéntico que los números. Entonces, si ya sabes un poquito de álgebra de números, también sabes un poco de álgebra de vectores. Por ejemplo, vamos a hacer una explicación de cómo se empiezan a manipular despejes con vectores. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, A más B, y cuyo resultado me da el vector C, podría uno preguntarse, oye, bueno, ya me dio el vector C, y yo conozco el vector B. Dime cuánto tiene que valer ahora el vector A. Pues bajo esa pregunta podemos hacer lo siguiente. De ambos lados le restamos el vector B y se mantiene la igualdad. Pero fíjate cómo queda. A sumado con el vector B menos el vector B es igual a C menos el vector B. Pero nosotros sabemos que B menos el vector B nos da el vector 0.
Y entonces también sabemos que A más el vector 0 me queda otra vez A. De forma que A queda igual a C menos el vector B. Y entonces podríamos decir algo que es intuitivo, que el vector A es igual a C menos el vector B. Y entonces, operativamente lo que podemos decir para hacer el álgebra rápidamente es, estaba sumando, pasa restando. ¿Por qué sucede eso? Pues por estos argumentos que están aquí y que tienen antecedentes en lo que explicábamos hace un rato. Ahora, ya tenemos la suma y tenemos la resta de vectores. Ahora nos hace falta pues otra operación que también se utiliza mucho en los números, pero que en los vectores se va a complicar mucho más interesante, y preguntarnos por la multiplicación de dos vectores. Pues resulta que aquí en la multiplicación de dos vectores la cosa se complica. ¿Por qué? Porque hay dos posibles multiplicaciones de vectores. Cuando yo multiplique el vector A con el vector B, puedo tener el resultado que sea un número. Cuando la multiplicación de A con B me da un número, se llama producto punto y tiene una regla de cómo se hace este producto punto. Hay otra regla para multiplicar vectores, donde A y B ahora me van a dar un vector. A esta otra regla se llama producto cruz. Tanto el producto punto como el producto cruz se usan en física. Ahora nos vamos a concentrar en el producto punto. Vamos a pararle aquí. Son los antecedentes que vamos a necesitar para abordar el tema. Gracias.